Bueno, hola a todos. En primer lugar, quería agradecer que me hayáis invitado hoy aquí para poder hablar de la importancia de los registros y bases de datos para la investigación clínica. Disculpadme porque la presentación está hecha en catalán, yo hablar en castellano. Pero no solo quiero hablar de esto, sino que también quiero hablar de la importancia de hacer bien los registros. Porque a veces pensamos que el hecho de guardar la información que tenemos o los datos que tenemos en un archivo Excel o Access va a hacer que estos ya sean de utilidad. Y no es así. Lo que guardamos en estos archivos tiene que tener un objetivo. Tiene que recoger las variables necesarias para que conteste a las preguntas que nosotros queremos hacer, para que todo lo que tengamos allí sea de utilidad y podamos extraer información. No todos los registros van a dar respuesta a todas nuestras preguntas. Hay diferentes tipos de registros. Yo los he clasificado así, como los registros poblacionales, los registros que realizan los pacientes y los registros clínicos. Cada uno de ellos tiene una serie de características. Los registros poblacionales son aquellos que tienen un objetivo principalmente epidemiológico. Queremos saber la incidencia y la prevalencia de las enfermedades, pero también se puede utilizar para salud pública, para vigilancia sanitaria y para planes sanitarios o sociales. Si el objetivo es principalmente epidemiológico, no necesitaremos recoger un gran número de datos. Simplemente con el lugar de nacimiento, el lugar donde viven las personas, la edad, el sexo, diagnóstico, datos que nos permita calcular la incidencia y la prevalencia de las enfermedades. En segundo lugar, están los registros que hacen los propios pacientes. Estos registros tienen un objetivo principal, que es localizar pacientes para ensayos clínicos para poder dar acceso al mayor número de estos pacientes a tratamientos con nuevos fármacos. Por lo tanto, los datos que recogeremos aquí son principalmente datos que nos permitan localizarlos y algunos datos clínicos, el diagnóstico, la mutación si son enfermedades genéticas y depende de las características de cada enfermedad, pues más datos u otros. Yo quiero destacar también en estos registros que son los que más se dedican a recoger datos del impacto que tiene la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes y en qué recursos necesitan estos pacientes, más que nada para dar conocimiento. Y, por último, los registros clínicos son los que están dedicados enteramente a la investigación tanto clínica como básica. Aquí sí que hay una recogida de datos más exhaustiva de datos clínicos, ¿vale? Y normalmente está realizado por profesionales sanitarios o biólogos o genetistas. Pero, bueno, todo esto no es lineal, sino que todo esto suma. Todos estos datos suman para un objetivo común, que es tener un mejor conocimiento de todas estas enfermedades y de cuál es su impacto en la enfermedad, para dar mejor acceso a nuevos tratamientos y para tener una mejor investigación. Yo lo que he querido hacer en esta presentación… primero os explico los objetivos, perdonad. Para explicar los objetivos que tienen los registros, qué se está haciendo con estos registros que están actualmente en marcha, yo he cogido este estudio, el EPIRER, que probablemente todos los conozcáis. Es el European Platform for Rare Disease Registry, es un proyecto financiado por la Unión Europea que se dedicó a encuestar a una serie de registros a nivel mundial. Fueron 226 registros, en España encuestaron a 46 y lo que pretendían era saber las características de estos registros. O sea, que preguntaban muchas cosas desde el ámbito de actuación, qué enfermedades se registraban, cómo se codificaban, y una de las preguntas era qué objetivos tenían estos registros, si tú podías seleccionar más de una. Como podéis ver, principalmente el objetivo de casi todos los registros era para investigación epidemiológica. En segundo lugar, para investigación clínica, sobre todo para reclutamiento de pacientes para ensayo clínico, también para hacer estudios de historia natural de la enfermedad, para hacer una correlación genotípica y fenotípica y para vigilancia sanitaria. Estos fueron los objetivos más seleccionados, pero no tenemos que olvidar que hay bases de datos que se dedican a registrar mutaciones, también registros que se dedican a valorar la eficacia y la seguridad en los tratamientos, para planes sanitarios y para planes sociales. Este mismo proyecto también pasó una encuesta a los pacientes, donde también se le hacían una serie de preguntas, y una de ellas era qué objetivos creían ellos que debían tener los registros. Y como podéis ver, las respuestas son un poco diferentes. Vemos que para ellos lo más importante es el conocimiento para poder hacer planes de salud y servicios sociales, qué recursos necesita el paciente. En segundo lugar, ellos decían que era
la medida de la seguridad y la eficacia de los tratamientos. En tercer lugar, para investigación epidemiológica. Y en último lugar, para describir la enfermedad. Como podéis ver, a veces las prioridades no son iguales. Bueno, como os decía antes, yo he querido coger diferentes ejemplos de diferentes registros para explicaros no qué se puede hacer, sino qué se está haciendo. En cuanto a los registros poblacionales, hay algunos países en la Comunidad Europea que tienen registros nacionales de enfermedades raras, como son España, Francia, Bélgica, Italia y los países nórdicos. Y yo he cogido, para explicaros un poco qué se hace, el ejemplo italiano porque creo que es el más experimentado, porque ellos tienen la declaración obligatoria de estas enfermedades. Como podéis ver, a ellos tener un registro nacional de enfermedades raras les ha permitido saber cuál es la dimensión del problema, cuál es la frecuencia de las enfermedades raras en su país, cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia. También les ha permitido localizar tanto hospitales adecuados para ensayos clínicos como dónde están los pacientes, porque ellos saben en cada hospital el número exacto de pacientes para cada patología rara. Y también les permite saber cuántos pacientes tienen de cada tipo para sus planes de salud, para saber dónde tienen que dedicar más recursos. En España tenemos un Registro Nacional de Enfermedades Raras que está situado en el Instituto Carlos III. Tenemos algunas comunidades autónomas que también tienen un registro propio. En Cataluña, con la instalación de la CHUEC, se lanzará en breve el registro catalán que se llama RENIM. Yo aquí, pues lo mismo, he cogido el ejemplo murciano porque creo que es el que tiene más experiencia con su registro. Ellos, como podéis ver aquí, pues también son capaces de calcular la incidencia y la prevalencia de las enfermedades raras en su comunidad, por enfermedades y por edad y sexo, y también su distribución. Como ejemplos de registros que se están utilizando para investigación clínica, pues lo mismo. He intentado coger diferentes registros de diferentes patologías. Y el primero es este Registro Internacional de Neutropenia Severa Crónica, que es un registro que empieza en el 1994, lo realizan hematólogos y pediatras y tiene como objetivo monitorizar la evolución clínica, el tratamiento y sus resultados y hacer estudios de historia natural de la enfermedad. Yo aquí he puesto, tienen numerosas publicaciones y numerosos trabajos hechos. Yo simplemente he intentado, pues, de un poco de los objetivos que tienen los registros, pues, daros ejemplos. Por ejemplo, este de una caracterización clínica. Como sabéis, a veces estas enfermedades raras son muy específicas, muy concretas, por lo que hay que tener una buena descripción de su fenotipo para que no haya infradiagnóstico. Y también este ejemplo, ¿no?, de cómo se utilizan la información y los datos contenidos en un registro para hacer una correlación de genotipo y fenotipo. El siguiente registro que os presento es un registro nacional de pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. También es un registro financiado por la Unión Europea y se crea en el 1993, creo. Y lo mismo, lo hace desde la Sociedad Española de Neumología con el objetivo de conocer las características y la prevalencia de esta enfermedad, la evolución de los pacientes y poder realizar guías diagnósticas y de tratamiento. Yo he puesto este ejemplo, esta publicación, para que veáis la importancia de tener registros nacionales que nos permitan hacer caracterización clínica de nuestros pacientes, de cómo se comporta esa enfermedad en nuestra población y no tengamos que ir a buscar los datos a otros estudios y extrapolarlos. El siguiente registro que os presento es el Cushing, el registro de síndrome de Cushing, que es un registro que empieza en el 2006, también financiado por la Unión Europea, que cuenta con 1.500 pacientes y su objetivo es aumentar el conocimiento para favorecer el diagnóstico precoz, mejorar el pronóstico de esta enfermedad y su impacto en la calidad de vida. Este lo he puesto por la última parte, porque es uno que me gustó porque resalta en sus objetivos principalmente medir el impacto de la enfermedad en la calidad de vida, que yo creo que es muy importante porque así sabemos verdaderamente si lo que hacemos tiene efecto o no. Entonces, bueno, también tienen numerosos trabajos hechos y destacando los que hacen en referencia a esta calidad de vida. El siguiente que presento es el registro francés de enfermedad de Pompe y aquí lo que quería resaltar es bueno, un poco cómo se utilizan los registros para medir, en este caso, la tolerancia al tratamiento. La enfermedad de Pompe es una enfermedad neuromuscular de las pocas que tiene tratamiento y, bueno, con este registro francés lo que han realizado es un trabajo
donde miden la creación de anticuerpos a este tratamiento, para que veáis que también hay registros que permiten hacer esto y que se trabaja en esta línea. No solo quería presentar registros individuales, sino que quería presentar también plataformas o redes que unen estos registros, como esta, el ERDICONET, que es una plataforma que lo que pretende es el intercambio de datos entre registros, bases de datos, biobancos y datos biomédicos. Y este es un claro ejemplo de la importancia de compartir los datos entre todos. Ellos, a lo largo de su existencia, han conseguido pues, unificar perfiles clínicos con genética y con las muestras que contienen. Y aparte, no solo hacen proyectos colaborativos entre ellos, sino que establecen un poco la metodología en lo que es la armonización de compartir los datos y en cómo realizarlo. De esto hablaré un poquito más después. Ellos tienen como un repositorio de registros donde tú te puedes introducir el tuyo, es una herramienta de consulta donde puedes ver qué otros registros hay que te puedas interesar a ti compartir los datos con ellos. Y, como os digo, también tiene numerosas publicaciones en las dos partes. Tanto es los resultados de las colaboraciones hechas como publicaciones sobre la metodología de cómo compartir datos. El otro proyecto colaborativo que presento es esta red, que es específica para enfermedades neuromusculares, que principalmente tiene el objetivo de dar acceso al mayor número de pacientes a estos ensayos clínicos de medicamentos nuevos. Aquí participan todas las partes interesadas en aumentar el conocimiento sobre estas enfermedades, tanto investigadores clínicos como básicos, como la industria y como los pacientes. Ellos tienen lo que llaman un Global Registry, donde se realizan consultas por terceras partes, tanto sea la industria como investigadores, para poder saber la distribución de estas enfermedades o dónde están los pacientes. Para hacer estas consultas, pues nada, ellos se ponen en contacto con el TITEN-ND, definen cuáles son los criterios que están buscando. El TITEN-ND tiene este comité que valora la idoneidad de esta consulta y si la acepta, pues todo esto se pasa a todos los registros que existen y que forman parte actualmente del TITEN-ND, se elabora un informe y se entregan los datos. Los datos siempre, obviamente, son datos agregados. En este proyecto también existe este Care and Trial Site Registry, que sería un registro de hospitales. Tú aquí introduces tu hospital, no solo cuántos pacientes tienes de cada enfermedad, sino qué recursos y qué instalaciones tienes para poder realizar ensayos clínicos. Y esto es una herramienta de consulta por parte de la industria y de investigadores para saber cuáles son los sitios adecuados para poder realizar sus ensayos. Ellos también tienen numerosas publicaciones y quería resaltar estas dos que están realizadas con este Global Registry, tanto de enfermedad de Duchenne como de AME. Quería también destacar los registros realizados por pacientes, porque hay muchos y no solo tienen este objetivo de localizar pacientes para ensayos clínicos, sino que también tienen, como este, que es el registro de miopatías congénitas, hacer guías clínicas y de tratamientos y herramientas de consultas para los pacientes. Con los datos que contiene su registro, pues ellos han podido hacer esto. Y también quiero destacar los dos registros. Sé que me centro un poquito más en las enfermedades neuromusculares porque son las que más domino, pero bueno, quería destacar los dos registros que hay en España, seguro que hay más, realizados por pacientes, como el realizado por Fundame sobre atrofia muscular espinal y el de registro de pacientes de Duchenne y Becker de España, realizado por Duchenne Parent Project, ¿vale? Que creo que hacen una labor muy importante. El último, no es el último registro que presento, este es otro tipo, que es un registro para vigilancia sanitaria, es el EuroCAT. Este es un proyecto también financiado por la Comunidad Europea que empieza, no sé, en los años 70, creo. Tiene 43 registros de 23 países y yo creo que este registro es el ejemplo más idóneo que hay para ver cómo se pueden explotar datos de una manera óptima, porque ellos hacen muchísimo trabajo con esto. Pueden hacer estudios epidemiológicos, como saber pues, la incidencia de las anomalías congénitas en Europa. Pueden hacer definiciones de patrones de comportamientos temporales de estas anomalías. Pueden hacer epidemiología de anomalías concretas. Pueden calcular pues, la mortalidad perinatal asociada a anomalías congénitas por registro y también
por países, lo cual da una información tremenda de cómo se comportan estas enfermedades o cómo se distribuyen. Y también en su página web tienes muchísimos recursos, o sea, tienen una manera de explotar los datos que es muy didáctica. Tienen una parte que es pues esta parte de hacer guías, hacer informes sobre la prevención, sobre factores de riesgo, que son herramientas de consulta para mí muy útiles. Y tienen esta parte que a mí también me gusta mucho, porque ellos han creado un sistema propio donde los participantes pueden entrar y hacer sus propios informes, seleccionar qué enfermedades están interesadas, qué datos quieren analizar y se les crea un informe, lo cual es ideal, porque a veces es un poco lo más, no difícil, pero lo que tardas más tiempo en poder generar estos informes. Por último, quería presentar pues, el ejemplo del registro en el cual yo trabajo, que es el Registro Nacional de Enfermedades Neuromusculares. Esto es un proyecto colaborativo que actualmente tiene 9 registros diferentes y que está realizado por neurólogos y neuropediatras. Nuestros objetivos, obviamente, era realizar investigación tanto clínica como básica. Queríamos realizar pues, investigación de nuevos genes y nuevos biomarcadores. Queríamos caracterizar clínica y genéticamente a los pacientes, poder hacer estudios básicos con muestras biológicas. Queríamos hacer estudios de historia natural de la enfermedad, poder hacer guías diagnósticas y de tratamiento de nuestro país y también que sirviese como herramienta para reclutar pacientes para ensayos clínicos. Actualmente somos 28 hospitales, el Hospital de Sant Pau y la Unitat de Malalties Neuromusculares, el centro coordinador. Y tenemos 5.272 pacientes incluidos en los 9 registros que existen actualmente. Como trabajo que hemos hecho en cuanto a guías diagnósticas y de tratamiento, tenemos esta guía diagnóstica de pacientes con charcomilitud de la población española. Tenemos también, en cuanto a investigación clínica, tenemos este ejemplo de un estudio de miastenia gravis, de las crisis miasténicas y de la respuesta de los pacientes a su tratamiento. En cuanto a la localización de pacientes, no solo lo utilizamos para reclutamiento para ensayos clínicos, sino para nuestra propia investigación, como la búsqueda de pacientes con esta enfermedad, con CIDP, con unas características muy concretas porque buscábamos un nuevo biomarcador y a raíz de localizarlo a través del registro pues pudimos encontrar más pacientes, son 4, pero bueno, pudimos hacer una publicación bastante buena. Hemos hecho también estudios básicos con material biológico sobre todos estos trabajos hechos con la ELA y su genética. Y estamos realizando pues, numerosos trabajos, como un estudio observacional para definir un poco las características de los pacientes con IBM en España, el estudio de síndromes miasténicos congénitos en la población pediátrica también en España, la descripción de genotipo y fenotipo de este gen en nuestra población, porque somos uno de los países que más pacientes tiene con esta mutación. Con el Registro Nacional de la Enfermedad de Pompe queremos poder ver si podemos realizar un estudio epidemiológico. También continuamos con ese registro de neuropatías inflamatorias buscando nuevos pacientes en búsqueda de nuevos biomarcadores. Hemos hecho el registro ahora mismo, vamos a lanzar en breve el Registro Nacional de Miopatía por déficit de colágeno 6, también para describir un poco sus características clínicas, su fenotipo y su genética. Y estamos haciendo un estudio de patrón de neuroimagen de la distrofia oculofaríngea con los datos contenidos en el registro de distrofias musculares. Pero todo esto que he presentado, pues obviamente no es fruto de la casualidad, sino que hay factores que influyen en que estos registros tengan calidad y le dan valor. Y yo quiero destacar la figura que le podéis llamar de gestor de registros, de project manager, de curator, que es toda esta gente que tiene la información, que tiene el conocimiento, que aporta su metodología para dar valor a un registro, porque sabe cómo tiene que diseñarlo, sabe qué variables tienen que ser seleccionadas, sabe cómo validar las dadas, sabe hacer controles de calidad, filtros y que al fin y al cabo lo que hacen es dar calidad y dar un producto de calidad del cual se puede hacer todos estos trabajos que os he presentado ahora mismo. Y, bueno, ¿cuáles son los retos de los registros ahora mismo? Pues, bueno, os he explicado que hay diferentes tipos de registros con diferentes objetivos y añadimos a todo esto que hay ahora mismo los biobancos, que también existen, y el reto, pues, para mí es el intercambio de datos, que ya lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Cómo hacemos que todos estos datos confluyan entre sí, que se puedan compartir y de los cuales podamos hacer análisis masivos para extraer datos?
Y claro, cuando queremos hacer esto, pues nos topamos con problemas. El primer problema que nos topamos es con la codificación. ¿Cómo hemos codificado? Pues volviendo otra vez al estudio que os comentaba antes, el EPIRER, otra de las preguntas era cómo los registros codificaban. Como podéis ver, la gran mayoría directamente no codificaba. O sea, esto hace bastante difícil el poder interrelacionar los datos entre sí, porque ya no vamos a saber de qué estamos hablando, de qué enfermedades estamos hablando. Y solo el 13% codificaba con el código ORFA, que como sabéis es el más específico. Y no solo es cómo codifican las enfermedades, sino cómo codifican todo. O sea, cómo codifican normal, patológico, cómo codifican todos los resultados. O sea, lo que yo le llamo 1, tú le llamas 1, le llamas 2 o le llamas 3. Para esto hay sistemas informáticos, pero claro, necesitamos también este soporte que nos permita poder hacer entendible para un ordenador lo que solo es entendible para nosotros. El siguiente problema que nos encontramos es los temas de privacidad y la duplicación de los datos. Para eso se está trabajando en lo que se llama el Privacy Preserved Record Linkage, que es un sistema que es lo que antes llamábamos el identificador común o identificador único, y que lo que nos va a permitir es, al unir todos estos datos, detectar los duplicados, nos va a permitir combinar nuevos registros con más registros y formar datos masivos, y nos va a depurar y mejorar todos estos datos para que puedan ser analizados masivamente, lo que se llama el data mining, que yo supongo que hay personas que probablemente sepan bastante más que yo de esto. Pero bueno, si no, luego cuando hagan preguntas puedes contestar tú. Aquí los problemas con los que nos topamos pues son sobre todo pues, aspectos éticos, sobre todo ahora que vamos a cruzar fronteras, ¿no? Cómo están legisladas las políticas de privacidad de datos y qué estructuras tenemos que nos permitan poder juntar todos estos datos y que sean analizables. Otro problema o otro tema que se trata a la hora de juntar datos es la armonización de todos estos datos, que cuando los juntemos sea un trabajo sencillo y no sea doloroso, como le llaman los ingleses. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues que tenemos que armonizar lo que se mide y cómo se mide. Tenemos que armonizar las clasificaciones y las relaciones, cómo llamamos a las cosas. Y tenemos que armonizar cómo lo hacemos todo esto medible. Para esto, pues en primer lugar, para la primera parte lo que tendríamos que hacer es consenso entre todas las partes interesadas en qué tenemos que medir y cómo lo vamos a medir. Para la segunda parte, utilizar ontologías, llamar a todos igual a lo mismo. Y para la tercera parte, pues es lo que llamamos el linked data, cómo hacemos leíble para un ordenador lo que ahora mismo no lo es para que lo pueda analizar, para que entienda siempre lo mismo por diferentes variables. Por último, quería hablar también de la gestión de datos, cómo manejamos nuestros datos para que estos sea posible reutilizarlos una vez ya estén publicados. Esto se refiere más que nada a que hay muchos datos que, como veis, salen muchas publicaciones y ahí se quedan, no ya a nivel de registros internacionales y los propios registros que tenéis todos para hacer vuestra investigación. A veces publicáis y aquello se queda allí. Bueno, ¿cómo podemos hacer que cuando unamos todos estos datos y se aporten fuentes de información muy diversas, estos datos sean reutilizados? Y para eso se ha definido esto que se llama los FAIR Principles, que serían estos 4 conceptos en inglés, que son algunos un poco difícil de traducir con una palabra al castellano, pero que viene a decir que los datos tienen que ser fáciles de encontrar, tienen que tener lo que se llama la metadata asociada, que nos permite saber dónde están guardados, cuándo se guardaron, quién los guardó y que todo el que quiera consultarlo tenga herramientas para poder encontrarlos. Que sea accesible quiere decir que la gente los pueda descargar, pueda tener libre acceso a esto. Que sean interoperables es que se entiendan, que todo el mundo entienda lo que está leyendo porque esté clasificado de la misma manera. Y que sea reutilizable, pues ya lo he comentado. Yo creo que es necesario estas 3 cosas para que se puedan reutilizar los datos, datos que tal vez ya no se utilizan, pero que son muy válidos, se puedan poner al mercado para que se puedan cruzar. Y la máxima expresión de todo esto para mí es, ahora que se han lanzado las European Reference Networks, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo he puesto el ejemplo de nuestra red, la red de enfermedades neuromusculares. Como podéis ver, somos 61 participantes, somos todas estas estrellitas que hay aquí. Seguro que en muchos países que participan, creo que somos 13, tenemos registros nacionales.
muchos países tenemos también registros regionales, muchos países tenemos registros clínicos, 3, 4 registros clínicos por países, también tenemos biobancos, también tenemos los registros que a veces nos olvidamos de las propias unidades que nos sirven para gestionarnos a nosotros mismos, para saber qué les hacemos a los pacientes y qué pacientes tenemos y qué tratamos. ¿Y cómo vamos a hacer para unificar toda esta información a nivel ya de red? ¿Cómo vamos a compartir toda esta información para poder extraer el mayor número de información posible que nos permita conocer mejor estas enfermedades, nos permita diagnosticar más pacientes que ahora mismo están sin diagnosticar, nos permita dar acceso a más pacientes a tratamiento y, para mí, lo principal, nos permita mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Y como conclusión, pues un poco lo que he venido diciendo, que los registros son útiles para realizar investigación, como habéis podido ver, pero que tienen que seguir una serie de premisas, ¿vale? Para que se aseguren su calidad, tienen que estar bien hechos. Y también que para mí el papel del gestor de registros es muy importante porque aporta ese conocimiento de cómo se tienen que hacer las cosas y es parte del éxito de un registro y que para mí, creo, y para la comunidad de registros, el futuro pasa por el intercambio de datos, porque todos los datos que tenemos guardados cada uno se puedan compartir para poder realizar análisis masivos y poder ampliar el conocimiento que tenemos de estas enfermedades. Y ya está, este es el grupo de la unidad de neuromuscular, del centro coordinador de nuestro registro, y aquí tenéis mi correo si necesitáis cualquier cosa y muchísimas gracias por vuestra atención. Espera un segundito. Si os parece, como los dos temas van a ser dispares, no sé si tendréis alguna pregunta en concreto ahora para Sonia. Si no, déjame que... pues tú mismo. Gracias, Sonia. Me interesa saber un poco más sobre el PPRL, sobre el identificador único este que mencionabas. ¿En qué se basa para no tener la información visible, pero realmente servir para conectar? O sea, básicamente son conceptos que para mí se me escapan un poquito porque son muy estadísticos. Sí, yo creo que él te podrá ayudar más porque esto es más de informática que verdaderamente... No lo desconozco porque si le pasas, perdona, si le pasas a él es que es difícil de entender y sobre todo de poder explicarlo si no lo conoces. Bueno, lo curioso, y yo coincido con Sonia en muchas de las premisas que planteaba, viene de la falta de estándares. Es una cosa que cuando tú vienes del mundo de la tecnología y aterrizas en el mundo de la salud, te sorprende. Es decir, que ahora tú puedas enviar un mensaje con tu móvil a alguien en Alemania o en Cuenca, es posible porque la industria se juntó hace 40 años, definió estándares de interoperabilidad y eso se produce. En medicina no ha pasado. Es la realidad, no hay estándares. Entonces, con el identificador único nos pasa lo mismo. Tú hablas del PP, yo no lo conocía porque nosotros lo que utilizamos es el GUID, que es otro, pero funcionan igual. Básicamente consiste en que tienes que separar los datos de privacidad personal con los datos clínicos y unirnos con un identificador único que gestiona un organismo externo. En nuestro caso, por ejemplo, el generador del GUID es el NIH. Tú le envías los datos personales, ellos hacen una operación matemática con los datos y te dan una cadena, que es un hash de un resultado. Y que tú ya asocias con tu base de datos. De forma que alguien que encuentre tu base de datos clínica no tenga los datos personales. No puedes tener una base de datos. Es un riesgo enorme de privacidad tener una base de datos con datos personales y datos clínicos unidos. La estrategia es separarlos y que el nexo de unión sea un identificador único que lo gestione un tercero, una entidad en la que confías. Ese es el principio básico de la gestión de privacidad de datos. Pero es un problema enorme, porque como no tenemos estándares, cada uno que hacemos... nosotros, por ejemplo, utilizamos el estándar de RDConet, que has enseñado, que es GUID. Pero claro, hay otros por ahí y ese es otro de los graves problemas que impiden la compartición de los datos, sin duda, sin duda. ¿Cómo definir un poco este estándar? Sería la cuestión, ¿no?
Es evidente. O sea, yo creo que lo primero que tendría que hacer la Organización Mundial de la Salud, en lugar de tanto código CIE y demás, que está bien, pero que hay que... Perdonar, hay versiones como lo de las series de televisión. Sí, Esto Season 1, Season es una 2. locura. Eso crece ahí, de repente hay nuevos, a mí me cambian el código porque no tiene sentido. O sea, cuando tú tienes un estándar que te va cambiando cada año, es que no es el estándar, porque tiene que ser extensible, que es la magia de una codificación, es que te permita, cuando tienes más entidades, pues extenderlo, no cambiarlo todo, porque entonces lo que has hecho no te vale. Entonces ahí tenéis diccionarios de cambios de CIE 9 a CIE 10, pues es una locura. O sea, cualquiera que viene de... Yo os digo, alguien que venga de otra industria dice, pero madre mía, ¿esto cómo está? De verdad, ¿eh? Es para... Se te ponen los pelos de punta. Poco a poco, afortunadamente, y hablando sobre todo lo que decía Sonia de las RNs, las redes europeas, yo soy muy crítico con las RNs, de verdad, ¿eh? Porque yo estoy en 2, como experto. Y lo que veo es que está lleno de clínicos. Pero si lo que necesitan son expertos en información. Porque una red son redes de conocimiento. Hay que conseguir que la red distribuya el conocimiento y eso no necesita realmente... Ojo, tiene que haber clínicos, lógicamente, porque los clínicos tienen que generarlo. Y los responsables de la información tienen que distribuirlo. Cada uno tiene su papel. Bueno, ahora nosotros hemos pedido un proyecto a nivel de RN para hacer un registro común para toda la red y yo creo que el 90% del presupuesto va para ahí. Claro, para eso, para crear ese soporte tecnológico que necesitamos, porque si no... Pero fíjate que las RNs navegan solas. Ese registro que para una RN probablemente sea diferente de otra RN de discapacidad intelectual. Entonces dices, qué esfuerzo, realmente a lo mejor no gastado de la forma correcta, ¿no? Es cuestionable también. Y sobre todo es un problema de disciplinas, ¿sabéis? Yo creo que hace falta más disciplinas más de tratamiento de datos de la información y que se complementen. Porque yo creo que la ciencia necesita eso, ¿eh? Yo lo veo claro. Sí. Sonia, si me permites una pregunta, y a la luz también de lo que estamos hablando ahora de las RNs. Tú has planteado muy bien que para poder una base de datos, cuando la tienes que generar, lo primero que tienes que pensar es en qué respuestas quieres obtener, porque si no, no tiene sentido. Y has planteado también unos resultados que son interesantes, que es las perspectivas o lo que buscamos los profesionales de la salud son unos objetivos, pero los objetivos que tendrían los pacientes serían otros. ¿No sería bueno que cuando generamos nuevas bases de datos, ya sean en una RN o cual, pudiéramos introducir a los pacientes en el diseño Bueno, de estas bases? en muchas bases están asesoradas por pacientes, ¿eh? Sí, ya existe. Hay experiencias donde en los comités se añade un paciente por eso mismo, porque a veces en los clínicos pues tendemos bueno, yo no soy médico, soy enfermera, entonces tengo como un lado un poco más holístico. Entonces, yo creo que los médicos a veces tienden mucho a medir cosas que son muy tangibles. Entonces, a veces, para mí es muy importante poder medir el impacto que tiene la enfermedad y a veces nos olvidamos de eso cuando diseñamos registros porque creemos que midiendo pues, valores objetivos pues ya tenemos resultados. Y bueno, como él ha presentado, el 6 Minutes Walking, el test de caminar, a veces pues no es lo importante ver si camina, lo importante es ver si puede conectarse con el mundo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en muchos registros, y nosotros pues es algo que estamos incorporando al nuestro de neuromuscular, de la participación de asociaciones de pacientes porque creemos que es importante su punto de vista. De hecho, en las RNs también Eurordis está presente en el proyecto de registros como consejeros. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. Damos paso... Gracias.